partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Bien, continuamos en TV Perú Mundo y estábamos empezando a comentar sobre Colombia. Primero la caída del supuestamente uno de los personajes importantes del Ejército de Liberación Nacional y también de la FARC y lo que está realizando el Ejército de Colombia. Sí, habría que señalar en primer lugar que con el ELN no existe un proceso de paz. Claro. Más allá de haberse dado algún tipo de acercamiento hace un año, este acercamiento no ha terminado, concluido en una negociación. Acercamientos que sí se han dado en la última década en más de una ocasión, a diferencia de la FARC, con los cuales pues sí hay un proceso de negociación. Esta ofensiva del gobierno puede entenderse de muchas maneras. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿realmente favorece a una negociación o un intento de iniciar negociaciones con el ELN una ofensiva militar? Muchos podrían creer que no. Creo que el gobierno tiene una estrategia muy particular. Más allá de las presiones militares por llevar a cabo por utilizar la fuerza militar en mayor medida contra este tipo de organizaciones, estoy viendo a un Santos que está recordando sus épocas de ministro de Defensa del expresidente pues, Álvaro Uribe. ¿Ya? Acordémonos que la estrategia en esos tiempos fue básicamente presionar de tal forma a este tipo de organizaciones que la idea era con el objetivo de llevarlas a negociar en peores condiciones, digamos, en malas condiciones, obligarlas a negociar, que es básicamente lo que está sucediendo. Tengo la impresión que el presidente Santos está tratando de alguna manera utilizar la misma estrategia, presionar militarmente a la FARC, presionar militarmente al ELN para obligarlas en un lado a iniciar negociaciones y en el otro camino a concluir un proceso que lleva 3 años y que ya está siendo visto con malos ojos por la opinión pública. Y en segundo lugar, un elemento central también es darle algún tipo de legitimidad a este proceso, una legitimidad de un proceso muy extraño, pues un proceso en el cual se negocia, pero al mismo tiempo se mantienen las acciones militares en paralelo. Así que me parece que lo que está buscando es que esta negociación no pierda legitimidad. ¿Te imaginas un acuerdo en un año y medio, que se cree, que se fundamente en acciones deliberadas de la FARC sobre población civil o militares? Estoy completamente seguro que la población no lo aceptaría. Claro, pero también es esta acción que tiene Juan Manuel Santos ahora, esta no sé si ofensiva se puede llamar, en el cual ha visitado al Papa. Cuando ha estado en Europa, se sabe que la Unión Europea también va a enviar una misión o un representante también pues, para ayudar, para reforzar. O sea, está pidiendo colaboración externa para poder facilitar este proceso de paz. Es una nueva estrategia que está tomando el gobierno. Regresemos al inicio. Por un lado, la etapa de negociación sigue vigente, es decir, no se han parado en la mesa, inclusive frente a atentados como los de hace 2 semanas, inclusive piden mayor apoyo internacional, tanto de Cuba, Noruega, Unión Europea, el Papa. Es decir, está demostrando, tanto a la FARC como a su sociedad, a su opinión pública, que es un presidente comprometido con la negociación y quiere escalar adelante. Pero al mismo tiempo, está utilizando la herramienta militar como una herramienta para presionar, para presionar y forzar a la FARC a negociar y a llegar a un acuerdo lo antes posible. Eso me parece es el elemento pues en este momento innovador de la estrategia. Cuando hace menos de 2 meses Santos hablaba ya de la posibilidad de un cese bilateral, algo que nunca sucedió. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema. La tormenta tropical Carlos ha dejado daños considerables en la zona costera del Pacífico mexicano y en Indonesia. Más de 3.000 pobladores han tenido que abandonar sus casas por el creciente riesgo de actividad del volcán en el monte Sinabung. En México se cerraron escuelas y se prepararon refugios debido al paso del huracán Carlos. Los intensos vientos y las lluvias de Carlos, que durante el fin de semana subieron a categoría 1 este fenómeno, provocaron múltiples daños materiales en el puerto de Acapulco. Esto provocó la caída de árboles y postes y al menos la mitad de la ciudad se quedó sin servicio de energía eléctrica. Carlos sería el tercer huracán de la temporada, para la que están pronosticados 19 fenómenos de este tipo hasta noviembre próximo. Por otro lado, en Indonesia, el Sinabung vuelve a amenazar. Las autoridades del país evacuaron a 11.000 personas, entre ellos 2.500 residentes del distrito de Karo, a causa del incremento de la actividad registrada en el volcán Sinabung, ubicado en la isla de Sumatra. Todas las personas evacuadas fueron alojadas en edificios públicos o lugares de culto en Cabayajé, una ciudad ubicada a una decena de kilómetros del volcán. Por el momento no se han registrado víctimas mortales.
La cifra de personas muertas por el chikungunya en Colombia se sitúa entre 35 entre el 2014 y lo que va del 2015, según los últimos datos actualizados del Instituto Nacional de Salud, que vigila la evolución del virus. Según el último boletín de la entidad, hasta el 6 de junio se ha tenido constancia de 35 defunciones relacionadas con el chikungunya, que deja en el país un total de 373.585 infectados entre el año pasado y este. El documento indica que el departamento en el que se registraron mayor número de muertos fue el norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Este virus se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti y causa síntomas parecidos al dengue, con fuertes dolores en las articulaciones y fiebre. Muy bien, momento de hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar con información de Medio Oriente y la ratificación de sentencia de pena de muerte para el expresidente Mohamed Morsi. Volvemos.